Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Una vez más nos encontramos por estos medios virtuales ante la imposibilidad de reunirnos de manera presencial. Pero como decíamos el domingo anterior, eh, el Señor nos ha permitido ser iglesia no solamente desde una sede y un local. Es muy importante el lugar donde todos nos podemos congregar, pero ser iglesia es ser personas que estamos conectados en una misma fe, en un mismo propósito y sí ubicados en una misma zona apoyando el ministerio que el Señor nos ha entregado a todos. Bienvenidos a todos, vamos a orar que el Señor nos guíe en este tiempo, un tiempo en el que seguimos explorando la palabra del Señor bajo nuestra serie que es todo el propósito de Dios. Déjenme orar y que el Señor nos guíe en este tiempo. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites reunirnos, nos permites conectarnos, así sea de manera virtual, para seguir honrando tu nombre, Señor, para seguir recordando tu palabra que es el fundamento para nuestras vidas y más en estos tiempos que necesitamos tanto de tu consejo, de tu sustento a través de tu palabra. Ya tú mismo dijiste hace mucho tiempo que no solo de pan vivirá el hombre, sino más bien de toda palabra que sale de tu boca. Así que sabemos que tú eres proveedor, pero especialmente proveedor de la palabra que nos sostiene, de las convicciones que finalmente nos van a hacer estar firmes ante la tormenta. Señor, guárdanos, guíanos en este tiempo, dirige las canciones, la predicación, la lectura, la oración, todo lo que hacemos, Señor, para que Cristo, tu Hijo, sea exaltado, como tú mismo lo has exaltado sobre todo nombre que se nombra. Señor, gracias por este tiempo y te rogamos tu asistencia, por favor, en cada cosa que hacemos. En Cristo Jesús. Amén. Y la tierra con el poder de su palabra reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Grande misericordia y poder para salvar. Es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Toda la tierra canta la gloria de su nombre, pone gloria en su alabanza. Decida Dios, cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras. Toda la tierra te adorará. Canta tu nombre, toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra canta tu nombre. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre, su alabanza. Decida Dios, cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará. Canta tu nombre, toda la tierra, 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 canta tu nombre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios poderoso, fue quien es, quien vendrá.
Bueno, nuevamente sean muy bienvenidos todos a este tiempo en el que podemos celebrar la gracia del Señor de manera muy especial. Los saludamos a nuestros hermanos que están en Santa Elena, que están conectados con nosotros hoy. Muy bienvenidos a esta transmisión. A los hermanos del Llano de San Juan, a los hermanos de la Gramala, a los hermanos de Medellín también que están conectados en Buenos Aires, en diferentes partes de la ciudad. Especialmente a los que nos ven en Bogotá, un saludo muy especial a Paola en México y los que nos pueden ver, si hay otras personas en México, especialmente en Monterrey, te recordamos mucho y damos gracias al Señor que te conectas con nosotros. También en Estados Unidos a nuestro amigo, amado, profesor David Ver y su esposa Karen, bienvenidos a esta transmisión. Bueno, y todos los demás que se pueden conectar, incluso más allá de nuestras fronteras, como lo hemos dicho hace un momento. Bienvenidos a todos, este es el tiempo de la celebración en nuestra amada comunidad del Redil, San Cristóbal. Muy contentos también de que hermanos que se han integrado a nosotros últimamente estén conectados con nosotros también, hermanos de aquí de San Cristóbal, un saludo muy especial y caluroso para ellos. Muy bien, entonces hermanos, esta semana pues tendremos nuestro rebaño a las 6:30. ¿Qué más que rebaño? Es recordar el sermón. Este es un espacio que hemos tenido los martes desde el año pasado, recordando el sermón. Así que conéctate a las 6:30, vamos a estar repasando lo que hoy se comparte de la palabra del Señor. Y estemos muy atentos a los chats, hombres, mujeres, adolescentes, porque pues estamos pendientes si podemos reunirnos de manera presencial debido a las medidas que se están tomando. Entonces, estemos muy atentos con eso, mis queridos hermanos, y ahí tendremos la información pertinente para saber de qué manera nos podemos conectar o si nos podemos reunir de manera presencial. Estemos orando también por los planes que tenemos para mitad de año. Yo les había dicho de los rebaños, que posiblemente hagamos rebaños en diferentes puntos de San Cristóbal, especialmente en Veredas y también San Cristóbal, que el Señor nos guíe con eso. También estamos considerando si podemos reunirnos de manera presencial, empezar un nuevo grupo de membresía. Así que si tú eres bautizado y quieres hacer ese curso, quieres conocer más cómo es la iglesia y cómo puedes encontrar un lugar en esta comunidad para servir al Señor, vamos a estar orando por un espacio de los miércoles, eso ojalá de manera presencial, que podamos estar los miércoles para empezar este nuevo curso, que después de ese curso sigue un tiempo de semillero ministerial para aquellos que sienten que el Señor les ha llamado al ministerio y pueden aportar para su obra. Déjenme orar también, mis queridos hermanos, por la ofrenda y los diezmos en esta mañana. Ustedes bien saben que podemos seguir aportando para este ministerio, que el Señor esté moviendo nuestros corazones, como dice la palabra del Señor, que demos como cada uno haya propuesto en su corazón. Y oramos también para que el Señor provea en estos tiempos tan complejos y tan difíciles para aquellos que se quedan sin trabajo, para que mengua la actividad económica, que el Señor provea, que nosotros estemos atentos a las necesidades. Señor, te damos gracias porque tú ya nos diste todo, Señor, y que lo que te damos a ti es una respuesta a lo que tú nos has dado. No damos con el propósito de moverte el brazo, Señor, para que tú nos des lo que necesitamos y lo que pedimos. Te damos esa respuesta porque creemos que tú ya nos diste lo más grande, que fue a tu Hijo Jesucristo, que nos diste la salvación, que nos libraste de la condenación eterna y no tendremos cómo pagarte nunca, Señor. Pero respondemos en adoración, dando de lo que tú nos das, porque tú eres nuestro proveedor. Y te pedimos que proveas para aquellos que están pasando por necesidades en estos momentos económicas. Señor, provee de manera especial, trae confianza, Señor, en que tú sostienes la creación, que nada de lo que está pasando en el mundo está fuera de tu alcance y de tu control.
Ayúdanos a tener eso no solamente como información, sino en nuestro corazón, grabado en nuestro corazón, entendiendo que tú eres un Dios sustentador, proveedor y soberano. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor hoy en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 13. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Señor Jesús. El Señor le dijo a Samuel: ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer. Ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama, y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Esta es la palabra del Señor. Qué privilegio, hermanos, ir por toda la Biblia durante todo un año, leyendo cada capítulo de la palabra del Señor y teniendo los domingos uno de esos capítulos que leemos en semana para profundizar. Hoy vamos a aprendernos el versículo 7. Primero de Samuel 16:7. Dice así, escuchen muy bien. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Listo, está fácil, ¿no? Vamos a volverlo a repetir. Recuerden que esta es una disciplina también espiritual muy importante que hacemos junto con la lectura, mis hermanos. Leer es una disciplina espiritual que no podemos dejar a un lado, por eso estamos leyendo todos los días varios capítulos de la palabra, pero también memorizar la palabra del Señor. A ver, volvamos entonces. Pero el Señor le dijo a Samuel.
No te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Voy a volverlo a leer sin mímica y luego lo tratamos de hacer en sus casas. Traten de hacerlo, por favor. No se queden mirando solamente la pantalla. Traten de ver la pantalla y hacer la mímica también. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. Esa es como la primera parte. No te dejes impresionar por la apariencia ni por su estatura, porque yo lo he rechazado. Hasta ahí. La segunda parte sería: la gente se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. Bueno, vamos a tratar de hacerlo con la mímica incluida de memoria. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por la apariencia, ni por su estatura, porque yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Primero de Samuel 16:7. Que el Señor añada su bendición a su palabra. Escuchemos la palabra del Señor para nosotros hoy. Quiero también presentarles hoy a nuestro predicador. Hoy tenemos un predicador invitado. Entonces, déjenme presentarlo a él. Él ha estado algunas veces con nosotros dándonos la palabra. El año pasado estuvo de manera muy especial compartiendo con nosotros en ese tiempo en que todo tenía que ser cada domingo de manera virtual. No sé si se acuerdan que él compartió con nosotros de Daniel, la oración de Daniel, muy especial. Hoy tenemos el privilegio de tenerlo también aquí. Es un compañero del seminario, se llama Sneider Rojas, es comunicador, trabaja también con este tema de las TIC, incluso trabaja con esto del suicidio, ¿sí? Dando conferencias y todo esto, así que muy especial nuestro hermano teólogo del Seminario Bíblico de Colombia y que pertenece al Redil del Sur. Hoy tenemos entonces el privilegio de tener a nuestro hermano que nos va a bendecir con la predicación hoy, que está en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Así que vamos a darle paso a él que pueda ministrarnos la palabra en esta mañana. Dios les bendiga. Saludos, soy Sneider Rojas Díaz y para mí es un privilegio poder compartir con usted en este día una reflexión basada en 1 Samuel capítulo 16 versos del 1 al 3. Este pasaje particularmente tiene una muy significativa enseñanza de parte de Dios en medio de una situación que muchas veces cada uno de nosotros vivimos en diferentes momentos de la vida. Y es esa sensación profunda de dolor, de sufrimiento, de lamento por las decisiones que hemos tomado en el pasado o por las decisiones que otros tomaron en el pasado. Seguramente usted entiende de lo que le estoy hablando y es esa carga que tenemos de dolor, de lamento, porque no hicimos lo correcto en el pasado, porque no estudiamos, no ahorramos, no fuimos fieles a Dios, o porque sencillamente alguien también no lo fue. Yo personalmente crecí escuchando a mi abuela toda la vida diciendo si su abuelo hubiese sido otro, y era una referencia a las decisiones malas que había tomado el abuelo en lo económico, en lo familiar, en lo emocional. Muchas veces vivimos con esas cargas, vivimos en ese dolor, vivimos en ese sufrimiento. Y el pasaje que acabamos de escuchar de 1 Samuel capítulo 16 del 1 al 3 nos habla precisamente de eso. Nos habla del lamento profundo, entrañable que un hombre vive
por las decisiones que él y otros han tomado. Y estoy hablando precisamente del profeta Samuel. El profeta que frente a la realidad de un rey que él eligió, que él ungió, pero que él ha tomado otras decisiones y ha fracasado como rey y ha fracasado en su propósito de obedecer y representar a Dios, pues ahora sufre frente a esa realidad. Se lamenta de haber hecho. Tal vez se preguntó qué debía haber hecho, ¿no? Debía acompañarlo más, debía haber llegado a tiempo, debí aconsejarlo mejor, debí de pronto orar más por él, acompañarlo más. Lamentos que lamentablemente nos llevan día tras día en una carga de sufrimiento. Y aunque el pasaje puede ser muy cercano a nosotros y a nuestra realidad, a mí me encanta algo de este pasaje y es que es precisamente a Samuel que le pasa esto. Seguramente usted haya leído o ha leído 1 Samuel y nos cuentan desde los primeros versículos quién es este profeta. Es el niño prometido a una mujer que sufre, es el niño consagrado a Dios, es el niño que ha aprendido a escuchar a Dios, es el niño que creció y que fue un gran profeta, un gran juez, un gran líder, que de una u otra manera toda su vida fue conociendo y caminando con Dios. Y que en los últimos de sus días, frente al fracaso precisamente de sus hijos, pues tiene una gran demanda, la demanda de elegir a un sucesor, a alguien totalmente diferente a él, a una nueva figura, al rey de Israel. Este veterano que ha caminado con Dios durante tantos años, también tomó malas decisiones y ha tomado y sufre por esas malas decisiones. Es Samuel, el profeta, el que ha escuchado a Dios toda su vida, el que llora ahora lamentándose por las decisiones que tomó, por las decisiones de otro. Es este Samuel a quien precisamente vamos a acercarnos a él. Ahora, es muy común que de pronto uno esperaría de que si yo camino mucho tiempo con Dios, si yo realmente escucho a Dios, si realmente atiendo a lo que Dios quiere, posiblemente ni siquiera me equivoque. No, es una idea, es como un ideal que tenemos. Si yo escucho a Dios y Dios me dice qué hacer, pues no voy a sufrir. Es como la idea muy marcada que tenemos en relación a cómo Dios opera y cómo esperamos que Él opere, ¿no? Seguramente en algún momento usted le ha pedido a Dios que le oriente sobre qué trabajo tomar, o le ha pedido a Dios sobre con quién entablar una relación, o le ha pedido a Dios sobre algún proyecto, y muy en el fondo, cuando nosotros hacemos eso, es porque estamos esperando de que si Dios me dice a mí qué hacer, no voy a sufrir. Si Dios me dice qué hacer, no voy a fracasar. Si Dios me dice qué hacer, todo va a salir bien. Porque siempre estamos esperando que Dios nos diga las cosas para que las cosas salgan como yo quiero que salgan. Pero el caso de Samuel es muy interesante porque él está sufriendo, él se está lamentando, él está llorando por sus decisiones y las decisiones de otro, porque Dios fue el que tomó la decisión. Dios fue el que dijo, unja a unja a Saúl. Dios sabía que iba a ser Saúl. Dios sabía las decisiones que Saúl iba a tomar. Dios sabía el tipo de persona que iba a ser Saúl. Pero por su infinita gracia y por su plan mayor, lo eligió. Ahora, esa realidad de que las decisiones de Dios, las decisiones que Él toma en su soberanía, en su control, en su eterno poder, son decisiones que de una u otra forma nos hacen sufrir. Y nos hacen sufrir porque nuestra limitación humana frente a eso, frente a esa soberanía, frente a ese control, frente a ese poder, sencillamente no van en sintonía. Nos van a hacer sufrir. Nosotros somos limitados, nosotros
no conocemos todo, nosotros no entendemos realmente todo el panorama, nosotros nos angustiamos y afanamos precisamente porque nuestra limitación no nos permite realmente conocer lo que Dios está haciendo en medio de todo esto. Samuel no conoció todo el plan, solamente conoció una parte del plan de Dios. Samuel no sabía que iba a ser Saúl. Samuel no conocía quién iba a ser el futuro rey y tampoco iba a conocer todo lo que iba a venir posteriormente. Samuel, solamente conoció un fragmento de todo el plan de Dios. Y eso genera sufrimiento. Eso genera dolor. Es nuestra limitación humana, nuestra limitación para conocer lo que Dios va a hacer, nuestra limitación para conocer el plan completo, el contexto completo, la relación completa, lo que en últimas nos lleva a lamentarnos. Nosotros en el fondo tenemos la idea de que son nuestras decisiones, nuestra cultura, nuestra sociedad nos ha enseñado de que somos el fruto de nuestras decisiones. Y si bien es cierto, hay una responsabilidad en las decisiones que tomamos, en las acciones que tomamos, no todo depende del ser humano. Hay algo y hay un componente, a veces, vuelvo y reitero, ilimitado, desconocido, podríamos llamarlo en cierta manera misterioso, que no nos compete y que lamentablemente nos hace sufrir. Pero este pasaje, además de confrontarnos con esa realidad de nuestra limitación, la limitación de un profeta que a pesar de que ha caminado muchos años con Dios, que lo conoce en muchas maneras, este pasaje nos muestra precisamente a este Dios que sigue interesado en relacionarse con nosotros. Está interesado en hacernos entender. Está interesado en explicarnos. Fíjense que en el versículo 1 arranca con una pregunta. Y las preguntas en la Biblia son puertas para la discusión, para el conocimiento, para la relación. Y esta pregunta que Dios le hace a Samuel, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? ¿Hasta cuándo vas a seguir lamentándote por lo que yo ya decidí? ¿Hasta cuándo vas a seguir? Levántate. Levántate, toma tu cuerno, llénalo de aceite, ponte camino, que yo ya decidí cuál va a ser la solución. Yo ya decidí, yo ya tengo el plan completo. Yo ya sé qué voy a hacer. Levántate. Samuel entra en esta confrontación, en este diálogo, en esta relación con Dios. Pero ¿cómo voy a ir? Si el rey se entera de que yo voy a ir a buscarle un reemplazo, pues sencillamente me mata. Es una situación muy, muy similar a la que vivió, por ejemplo, Moisés, cuando Dios le dice que va a liberar al pueblo de Israel y le dice a Moisés que vaya. Moisés dice, pero ¿yo cómo voy a ir? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a hablar si yo ni siquiera soy capaz de hacerlo bien? Es la misma situación. La limitación, nuestra limitación para conocer a Dios, para entender a Dios, para realmente saber lo que Él está haciendo, nos genera este tipo de enfrentamientos. Pero como lo mencioné hace un momento, el pasaje nos deja ver precisamente un Dios que está interesado en revelarse. Nos deja ver un Dios que sigue interesado en que el veterano conozca más de Él, en que el veterano pueda de una u otra manera seguir afianzando y confiando en Él, porque ahí realmente radica el secreto, el eje central de este pasaje. El tema de que en medio de las frustraciones, en medio del lamento, en medio del duelo por las cosas que pasaron, hay dos elementos muy importantes que entran en juego. Y es el tema de conocer a Dios y de confiar en Dios. Confiar y conocer y confiar. Es un binomio
que se ve a lo largo de este pasaje. En primera instancia, Samuel, como les había mencionado, aprendió a escuchar a Dios y lo hizo desde muy joven. Él fue testigo de un Dios que ve y juzga. Su primer ejercicio, su primer experimento fue como Dios vio la casa de Elí y juzgó el pecado de él y de sus hijos. Y fue un dictamen directo. Samuel creció viendo a un Dios que ve y juzga. Después ve a un Dios que no se deja manipular. Un Dios que los israelitas pensaron que si llevaban el arca a la presencia de Dios al campo de batalla, entonces ellos iban a vencer, como si Dios fuera algo que se pudiera transportar. Y no fue así. Es un Dios que no se deja manipular. Y a lo largo de su vida y al final de sus días, cuando le piden que ponga un rey, Samuel logra ver que Dios es un Dios que sigue siendo soberano, aunque su pueblo no lo quiera ver como soberano. Es un Dios que no tiene problema en decir, dales un rey, dale lo que piden. Ellos no ven que yo he gobernado, ellos creen que un hombre los va a gobernar. Pero yo les voy a mostrar una vez más que yo soy el que elijo y el que gobierna. Es un Dios que no se inmuta, es un Dios que no cambia. Samuel precisamente en capítulos anteriores va a hacer esa tremenda afirmación. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es un Dios que no cambia, que no se transforma, que no se adapta a la realidad y se moldea a la realidad humana. Es un Dios que está por fuera de ella. Pero este veterano, que había aprendido muchas cosas de Dios, en medio de la crisis tenía que entender algo más. Dios le importa el corazón, no las apariencias. El asunto tiene que ver con que Israel está en medio de un conflicto armado permanente con sus vecinos, ¿no? Los filisteos, los amalecitas, son pueblos que de una u otra manera están en una permanente confrontación con Israel. Se necesitaba, los filisteos llevaban décadas persiguiendo, maltratando, peleando con los israelitas. Se necesitaba un hombre que fuera el cabecilla, que fuera el paladín, que fuera el gran guerrero, que pudiera representar al pueblo y que enfrentara a sus enemigos y venciera. Y así fue elegido. Saúl dice que de los hombros para arriba no había otro como Saúl. Era un hombre imponente, era un hombre seguramente de una textura fuerte que podía guiar el ejército, y así lo hizo en los primeros años con grandes victorias. El pueblo confiaba en él. Se nos dice que tuvo frente a los amalecitas un ejército de 200,000 hombres. Era un ejército que podía batallar, derrotar, acabar. Era la apariencia que necesitábamos para afrontar la crisis. Y Samuel seguramente, como todos los seres humanos, creía en eso. Creía que se necesitaba alguien fuerte, que se necesitaba alguien que liderara, que se necesitaba alguien que tomara el control. Pero en este pasaje particularmente, Dios le enseña al veterano Samuel que la apariencia no es importante, porque Dios no se fija en ella, Dios se fija en el corazón. Y ahí aparece este bellísimo versículo 7, ¿no? Dios no se fija en lo que se fijan los seres humanos. Los seres humanos se fijan en la apariencia. Los seres humanos se fijan en el conocimiento. Los seres humanos se fijan en el estudio, en los títulos, en las habilidades, en las competencias, en los recursos, en las buenas decisiones. Pero Dios se fija en el corazón, en lo que hay en él, en moldearlo, en llevarlo a lo que él espera, a lo que él quiere. Y ahí es donde se articula el segundo elemento y tiene que ver con la confianza. En la escena es muy anecdótica, ¿no les parece? Está el profeta atormentado, llorando, lamentándose. Dios le dice, oiga, deje pues de esa lloradera, levántese, váyase a tal pueblo, yo le voy a decir qué va a hacer, ¿no? Pero Señor, allá me van a acabar, me van a matar, ¿qué voy a hacer?
No, 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 tranquilo, arme un asado, ¿no? Arme un sacrificio, un asado, invítelos y yo le voy diciendo qué va a hacer, ¿no? Y así emprende. Emprende el anciano, el veterano Samuel, emprende, llega, hace el sacrificio, que es un asado, de cierta forma, comparte, ¿cierto? Y ahí aparece Eliab, ¿no? El grande, el más representante de la casa de Isaí. Y Samuel dice, este sin duda es. Pero Dios le sale y le dice, ese no es. Entonces empieza en ese juego, ¿no? Pues, bueno, si este no es, y yo ya vine, y aquí están todos, pues será el segundo. Y así sucesivamente. Hasta que se agotan todos, ¿no? Como que, a ver, yo vine, me enfrenté a todo esto, ya hicimos el asado, ya se comió todo, y cómo así que no estaba el importante, no estaba por el que yo vine, cómo así que llevo yo aquí varias horas y no estaba. Esto es como raro. Así que Samuel hace la pregunta, ¿no? Y bueno, ¿falta alguien? ¿Se nos olvidó invitar a alguien? Y el papá, Isaí, todavía más sorprendido de lo que está ocurriendo, de que un profeta venga a mi casa a hacer el sacrificio, porque desde mi casa va a salir un rey, o sea, va a salir la competencia del rey que ya está, pues eso ya es suficientemente extraño. Ahora resulta que ninguno es. Falta uno. Falta el que se queda cuidando las ovejas. Lo cuida porque es el menor, lo cuida porque es posiblemente una de las primeras funciones, porque los hombres judíos menores de 13 años no son importantes, hacen labores, cumplen funciones, pero en las cosas importantes de familia no están, así que está por allá. Bueno, tráigalo, porque parece ser que ese es. Y cuando lo vemos, y cuando lo ve Samuel particularmente, que tenía la imagen del gran rey guerrero que es capaz de liderar un ejército de 200,000 y enfrentarse a grandes filisteos, llega un pequeñito, como les digo, posiblemente menor de 13 años, rubio, de ojos delicados, con carita de niño. Yo me imagino la cara de Samuel diciendo, ¿este es? ¿Pero cómo? ¿Cómo ando este realmente va a hacerlo? Bueno, Dios le dice claramente, este es, levántate y úngelo. Muchas veces las formas de Dios para nosotros son inexplicables. Muchas veces las formas en que Dios opera, las formas en que Dios va a dar solución, las formas en que Dios va a dar respuesta, la forma en que Él va a operar muchas veces para nosotros son inexplicables. Y no debemos olvidar que Samuel ungió a David para ser rey, pero Samuel nunca vio a David siendo rey. Samuel muere en el capítulo 28. Vamos a ver una última referencia en el libro de Samuel, ya anunciando la muerte precisamente de Saúl. Pero Samuel no vio realmente a este hombre, a este niño, convirtiéndose en rey. No vio ese gran reinado de David que se nos va a narrar más adelante. No va a ver cómo finalmente los filisteos, los jebuseos y otros pueblos son sometidos y derrotados bajo la mano de David. No va a ver cuando el arca va a entrar finalmente a la ciudad de David y cuando hay todo el proyecto de construcción del templo. Samuel no va a ver absolutamente nada de lo que Dios va a hacer y mucho menos Samuel va a entender y va a saber que años después y siglos después, precisamente del linaje de David, vendría el Rey perfecto, el Salvador eterno, el que nos iba a librar de todas nuestras congojas y de nuestros sufrimientos. Samuel tuvo que confiar en el Dios que sigue teniendo el control, que sigue gobernando, que sigue juzgando, que obra a pesar de las malas decisiones, y confiar, conocer más de Dios y confiar en que Él es el que está al frente de la situación.
¿por qué te sigues lamentando de las decisiones que Dios ha tomado? ¿Por qué sigues dándole sufrimiento a tu vida, a los que están a tu alrededor, por las decisiones que Dios ha tomado? Creo que debemos profundizar más en comprender cómo Dios obra, cómo Dios opera. Creo que un desafío enorme que tenemos, aún en medio de toda esta crisis, en medio de toda esta pandemia, en medio del volver otra vez a encerrarnos, a la incertidumbre, al no saber qué va a pasar, en vez de estar esperando decisiones buenas o acciones correctas, o cuándo me va a llegar a mí entonces la vacuna, y si la vacuna me va a servir o no me va a servir, y cuándo van a hacer entonces la segunda o la tercera dosis. Realmente lo que deberíamos es profundizar en el conocimiento de Dios y entender que Él es, y Él ha tenido y seguirá teniendo el control de toda nuestra situación. Más bien profundizar en, Señor, ¿cómo permitiste esto? Señor, ¿cómo tú obras en medio de todo esto? Señor, ¿qué esperas hacer en medio de todo esto? Y lo más importante, que creo que el pasaje también nos va vislumbrando y que lo acaba de mencionar, es cómo en medio de todo esto realmente podemos conocer más a Cristo en nuestra vida, en nuestra realidad. Y llevarnos a confiar. No a confiar en nuestras decisiones, no a confiar en que vamos a ser muy sabios, no a confiar en que nos vamos a cuidar adecuadamente, no a confiar en que no somos como otros, no confiar realmente ni en las instituciones ni en el gobierno, no confiar más allá de aquel que ha dicho: en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Confiar, conocimiento y confianza en medio de la crisis, en medio del dolor y del sufrimiento, por las decisiones que creemos hemos tomado mal. Permítame orar y que el Señor nos sea ayudando y guiando en medio de todo esto. Y que el conocimiento de Dios y la confianza en Él sean el motor y sea el impulso y sea el soporte para que continuemos adelante y aprendamos que Él es el que en últimas tiene el control. Señor mío, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de acercarnos a ella y reflexionar en ella. Gracias, Señor, porque podemos ver que aún la experiencia, aún el tiempo, aún los muchos años caminando contigo, no nos cohibirán de conocer algo más de ti. Por favor, ayúdanos a conocerte y sobre todo a confiar, Señor, que tú tienes el control. Que el conocimiento de quién eres tú, de lo que tú haces, de lo que tú harás, de lo que tú eres, nos permita, Señor, descansar confiadamente en ti. Y que al final, Señor, nuestros lamentos se conviertan en gozo. No porque tomamos buenas decisiones, no porque hicimos lo correcto, no porque no nos equivocamos, porque tú fuiste fiel, porque tú fuiste bueno y porque pudimos confiar en ti. Amén.